Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Es un día precioso y seguimos estudiando la palabra de Dios. Dios ha provisto diferentes medios para que podamos nosotros seguir creciendo en el espíritu y seguir conociendo modos de distintas maneras que el Señor nos ayuda para que podamos nosotros comprender lo maravilloso que son hacer la obra para nuestro Señor Dios Todopoderoso, pero no sin antes lavarnos, limpiarnos, guiarnos con su Santo Espíritu. Y el Señor desea y está, ahí dice el mundo que no hay empleo, que ahí está el mundo lleno de dificultades en cuanto al empleo, pero sabes una cosa, el mejor trabajo que podemos tener y el mejor patrón que podemos tener es nuestro Dios Todopoderoso. Y Él está buscando obreros. Y las posibilidades para hacer que seas contratado son muchas. Él te necesita así como estás, como eres. Y ese es el título de este tema, de esta semana, de este día. Se llama Posibilidades Ilimitadas. ¿Cuáles son las posibilidades que tú tienes para ser obrero de nuestro Dios Todopoderoso? Todas las posibilidades. Todo lo que tú eres, todo lo que tú, tu carácter y todo puede ser una posibilidad para que Dios pueda usarte para su bendita obra. Pero antes de eso, quiero que leamos un versículo de la Biblia. Si antes vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga a su divina y santa palabra. Oremos. Padre amoroso, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos delante de su presencia, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros, Señor, que tenemos tantos defectos de carácter, defectos que lidiamos todos los días, Señor. Por eso venimos ante su presencia sabiendo, Señor, que por nosotros mismos nada vamos a poder hacer. Necesitamos que usted nos guíe, que usted nos ayude, que usted nos santifique, Señor. Este día vamos a estudiar un tema precioso, Señor, acerca de los dones que usted nos ha repartido y talentos a cada uno de nosotros. Por eso, en este momento yo le quiero suplicar, Señor, que su Santo Espíritu sea aquí conmigo, que usted unja mis labios, Señor, para que las palabras que yo hable no sean mis palabras, sino sus palabras. Señor, me escondo tras esa roca preciosa que es grande, majestuosa, Señor, y que, Señor, yo no soy digna, como dijo su hijo Juan, no soy digno ni siquiera desatar la correa de sus sandalias, Señor. Por eso le suplico, Padre Santo, que su Santo Espíritu sea derramado aquí, Señor, donde estamos nosotros en este momento impartiendo su palabra, pero también allá donde están mis hermanos en todas partes del mundo, Señor, para que usted les ayude, Señor Dios Todopoderoso, les guíe y los llene de su luz y su misericordia, Padre Santo. Que estas verdades que hoy vamos a estudiar, Señor, sean rema, Señor, y sean de refrigerio para sus corazones. Todo se lo suplico, Padre amante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Vamos a irnos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad
por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Dice versículo 29. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y voy a leer el versículo 1 del capítulo 13. Dice, y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Al fin de cuentas, todos esos dones sin amor no tendrían ninguna función. Qué precioso como el apóstol Pablo nos muestra y trata de expresar y explicarnos que en los miembros de la iglesia podemos formar la iglesia basando en diferentes dones, en un solo cuerpo. Así que este estudio es maravilloso y lástima que el tiempo no alcanza para profundizar mucho más, pero más adelante lo vamos a hacer. ¿Qué desea Jesús que alcances con el estudio de hoy? Jesús desea que seas un discípulo que usa los dones y talentos otorgados en la testificación. Y para ello debes saber entender que Dios otorga dones para edificar la iglesia, para testificar. Para eso es el propósito. Sentir también el deseo de usar los talentos que Dios te ha dado en la testificación y hacer sobre todo de todo eso, hacer la decisión de desarrollar esos talentos en la testificación.
Ahora, ¿por qué digo talentos en la testificación? Puede haber muchas personas tienen dones, talentos, y tenemos que entender las diferencias entre uno y otro. Y hay muchas personas que tienen unos talentos maravillosos, tienen una voz preciosa, cantan precioso, pero ese talento puede no estar usándose para la obra de Dios. Y nos maravillamos por esos talentos que tienen estas personas. O puede haber un orador que tenga facilidad de palabra y nos maravillamos, pero pudiera no estar participando en la obra de Dios. Así hay diferentes talentos y el Señor quiere que esos talentos que se nos ha dado, nosotros los usemos para la testificación y para la honra y gloria de su nombre. Ahora, ¿qué diferencia hay entre dones espirituales y talentos naturales? Son dos cosas diferentes entre dones espirituales y talentos naturales. Y otra pregunta, ¿tenemos la responsabilidad por los talentos que Dios nos dio? ¿Somos responsables de eso que Dios nos ha dado? ¿Tenemos una responsabilidad acerca de lo que Dios nos ha dado de antemano? ¿Y cómo descubrir y desarrollar los dones que Dios nos dio? ¿Cómo los descubro? ¿Cómo sé cuáles son las habilidades que Dios me ha dado para desarrollarlas y hacer la obra que el Señor nos ha mandado? Así que tenemos responsabilidades por los talentos que Dios nos dio. Primera de Corintios 12:11, acabamos de leerlo ahorita. Nosotros somos responsables de los dones que nos confió nuestro Creador. Claro que sí somos responsables. Dios es el originador de todos los dones. Y todo don perfecto proviene de Él y por lo tanto podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestra personalidad. Cada uno tenemos caracteres y personalidades distintos y el Señor nos va a dar un talento, un don de acuerdo a la personalidad que tenemos. Todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o a menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables, ya sea que nuestros talentos sean grandes o sean pequeños. El Señor no mira cuántos talentos tú tienes, si muchos o pocos. El Señor quiere ver qué haces con el talento que Él te ha dado. Ahora, ¿qué hay diferencias entre dones espirituales y talentos naturales? Primera de Corintios 12:7, del 7 al 11 nos da una respuesta, y ahorita vamos a ver lo que le acabamos de leer, y Efesios 4:11-18. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 18 primeramente. Efesios. Busquemos el libro de Efesios, capítulo 4. Voy a leerlo desde el 1 primeramente. Dice, yo pues, dice la carta a los Efesios, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, que dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué?
para la obra del ministerio, para la edificación, vuelve a decir, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, como dice, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, todo es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecidos, sino ajenos de la vanidad de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Somos un solo cuerpo y tenemos que estar en esa unidad en Cristo. Así que los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios los otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio, como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar. Todas esas cosas que nosotros hacemos para la honra y gloria de Dios son dones del Espíritu Santo. Todos los talentos naturales son dados por Dios, pero no todos son usados al servicio de Cristo. Los talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo son utilizados para el servicio de Cristo. Diferencia entre dones y talentos. Los dones, el Señor uno puso que dice apóstoles, profetas, maestros. Talentos son las otras habilidades que el Señor nos ha dado. ¿Qué diferencia son las cosas que Dios fundó y propuso en su iglesia y las otras cosas son talentos? Y puede ser que el llamado del pastor tenga habilidades para enseñar, la habilidad del pastor para amar y cuidar a cada una de sus ovejitas, las visita, los procura, están buscando cuando hay algún enfermo. Puede ser que la habilidad del evangelista hace un llamado y el Espíritu Santo lo usa de una manera poderosa que las personas llegan a sentir el Espíritu Santo y reciben ese llamado. Así que puede ser que las habilidades de cada uno de los que el Señor propuso tienen, además de esos, tienen los dones, tienen los talentos. Qué maravilloso en todo eso. Así que los talentos pueden ser originales o adquiridos, naturales o espirituales. ¿Por qué? Porque posiblemente yo no tengo el talento para enseñar, pero yo anhelo aprender y cuando yo aprendo y conozco las verdades preciosas que Dios me ha dado, yo quiero enseñar y entonces y veo la manera de poder hacerlo y aprendo a enseñar. Ese es un talento que puede ser adquirido porque el Espíritu Santo me va a ayudar a hacerlo. Estoy tratando de dar un ejemplo. ¿Cómo descubrir y desarrollar los dones que nos dio? Primera de Corintios 1 del 4 al 9 y también Santiago 1 al 5. Voy a leer Primera de Corintios 1 y 4 al 9 primeramente. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice, gracias Dios, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra
y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿está dividido Cristo? Hace la pregunta. Santiago 1:5. ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que Cristo no está dividido y Él es la cabeza de la iglesia. Santiago capítulo 1, versículo 5. Leemos el libro de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La pregunta, ¿cómo descubrir y desarrollar los dones que Dios nos dio? Y luego, si no ¿cómo los puedo descubrir? Por supuesto que en la oración tenemos que pedirle a Dios, pero descubrimos nuestro don espiritual cuando nos entregamos a Dios, deseamos servirle de corazón, entonces el Espíritu Santo nos impresionará. Servirle es un ministerio y siempre con oración. El derramamiento del Espíritu Santo no fue recibido hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Pero su posición verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Si nosotros deseamos recibirlo, de esa manera depende. Los talentos se desarrollan con el uso del talento. El siervo fiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Los talentos se desarrollan. Un corredor de maratón no puede llegar hasta el día de la carrera. Tiene que haber practicado para poder vencer en ese día. Un deportista para ser exitoso en su carrera de deportes tiene que estar ejercitando constantemente, y eso es lo que nosotros también debemos hacer con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Ahora, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Veremos. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu no son los mismos. Para no confundir. Los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para capacitar a las personas para un tipo especial de servicio. Todos los creyentes deben manifestar el fruto del Espíritu. ¿Qué son frutos del Espíritu? Amor, mansedumbre, paz, templanza, benignidad, dominio propio, todos los frutos del Espíritu. Pero no todos manifiestan los dones del Espíritu. Fruto del Espíritu, dones del Espíritu. A cada uno son dados distintos dones según el criterio del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, todos los creyentes, no hay uno solo, todos deben manifestar el fruto del Espíritu. Si no tienes esos frutos del Espíritu, posiblemente hay todavía que seguirle pidiendo a Dios para que nos siga ayudando en esa parte, para que los frutos se vean. Que cuando camines sepan que eres una persona que tiene amor, que tiene templanza, que es benigno, que es bueno, que tiene dominio propio. Son los frutos del Espíritu. Pero no todos ministran los mismos dones. Todos tenemos dones, pero no todos ministramos los mismos porque somos distintos. Uno es brazo, uno es pie, otro es mano, otro es oreja, otro es ojo. Cada uno de los miembros de la iglesia son distintos. Puedo decir quiénes son los pies, el evangelista, el obrero, el que va a buscar las almas, quiénes son las manos, los que están ayudando y buscando al necesitado. Cada uno tiene
una función distinta en el cuerpo de Cristo. Los dones y el amor, el dador de los dones y el propósito de los dones y los dones que hoy tenemos es algo que es importante que podamos ver en este estudio. Los primeros dones y los dones actuales y el don del discernimiento es lo que voy a mirar por decir un ejemplo. Los dones y el amor, dice Primera de Corintios 12, 31 y el 13 y el versículo 1, dice: procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice Primera de Corintios, lo que acabamos de leer. Cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, no la dividió en los capítulos. Capítulo 12 y capítulo 13 no estaba dividido. Eso ocurrió siglos más tarde, pero capítulo 12 y capítulo 13 es una sola carta. Pablo nos quiere enseñar que el uso de los dones espirituales deben estar inevitablemente unidos en el amor. Y cada vez que Pablo habla de los dones, los une con el amor. Cada don tiene que ser unido del amor. Un don y el amor, un don y el amor no pueden estar divididos, porque si no, serían como címbalo que retiñe. Así que él mismo constituyó, Efesios 4:11 y el 15, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pero todos ellos siguiendo la verdad, ¿en qué? En el amor. Así que de manera, dice Romanos 12:6-9, que teniendo diferentes dones, el amor sea sin fingimiento, o sea, que no sea fingido, que sea veraz, verdadero. Así que, ¿quién es el dador de los dones? Efesios 4 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, 7, 8. Cuando Jesús ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo es, pues, el encargado de distribuir los dones que Jesús nos da según su voluntad, como lo leímos en Corintios. Esto implica que los dones no son otorgados de forma sobrenatural. No podemos confundirlos con talentos naturales. Cuando un talento natural es intensificado y utilizado por el Espíritu para beneficio de la iglesia, se convierte en un don espiritual. Por ejemplo, el que antes enseñaba al mundo, ahora usa los talentos de enseñar para enseñar a la palabra de Dios. El que era un buen orador, ahora es un gran evangelista. El que cantaba para el mundo, ahora canta para la honra y gloria de Dios. Así que podemos ver, dice, pero el Espíritu también nos imparte dones que no tienen nada que ver con nuestros talentos naturales. Qué maravilla que el Señor, cuando nos manda aquí y venimos aquí, nacemos en este mundo, no nos deja así, sino que ya venimos con todos esos dones y talentos y que podemos nosotros desarrollarlos para su obra. Los propósitos de los dones, dice Primera de Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación espiritual para provecho. ¿Para provecho de qué? ¿Para qué nos son dados esos dones? Primero, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Ese es el propósito, para perfeccionarnos. Nos dice Efesios 4:12, lo que acabamos de leer. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Para el ministerio de la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. A cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Dice Primera de Pedro 4:10, a cada uno según el don que tú recibiste, úsalo para servir a otros, para ministrar a otros. Para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca. Primera de Corintios 14:12, para que todos para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que digamos, todo sea para la honra y la gloria de su nombre. Los dones capacitan al creyente para servir a los demás, para edificar a la iglesia y para hacer avanzar la causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que Dios nos pueda emplear a nosotros para esta gran obra. Así que los primeros dones, por ejemplo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La lista de dones otorgados a la iglesia primitiva podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12. También del 7 al 11, 27 al 31, en Romanos 12, 3, 8 y en Efesios. Y en esta lista encontramos una lista que seguramente tú tienes todos estos dones. Palabra de sabiduría, que es sabio para hablar, palabra de ciencia, fe, porque también la fe es un don. Al otro le falta fe, pero tú vienes y le inyectas de esa fe y dices, no te preocupes, yo tengo fe que todo te va a salir bien. Qué maravilla cuando tienes a tu lado a una persona así y no una persona pesimista que todo el tiempo está pensando que todo le va a salir mal y que todo va a salir peor. No, ve las cosas mucho más diferentes. Dones de sanidad, que la persona que todo el tiempo tiene ahí al lado un remedio para ti en caso de una enfermedad, siempre está buscando cómo hacer, pero no solamente eso, está orando por los enfermos para que sean sanos. El hacer milagros, ese es otro don. Que Señor, todavía lo que pasa nos hace falta fe para que esas cosas ocurran, pero profecía también es otro don, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Hay gente que tiene, ayer hablaba con mi niña, y hay gente que tiene la capacidad de hablar 9, 10 idiomas. ¡Qué maravilloso! Poderse comunicar y con diversos géneros de lenguas, pero hay gente que habla los idiomas, pero no tiene el don para interpretar. Tú puedes decir, oye, me puede servir como intérprete, y no todo mundo tiene esas habilidades. Ese también es un don maravilloso que Dios nos da. La interpretación de lenguas, el apostolado, la enseñanza, la ayuda. ¡Wow! ¿Cuánto se ocupa eso? Que una persona siempre esté dispuesta para servir, la administración, el servicio, la exhortación, la liberalidad, la misericordia, el evangelismo, el pastorado. Muchas de esas dones todavía son necesarios hoy. Los dones actuales, el amor, dice, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, 8 nos dice esto. ¿Son todos los dones necesarios hoy en día? ¿Existen algunos que ya no son necesarios? ¿Tú qué me dices? ¿Será que lo que mencionamos ahí hay algunos que ya no son necesarios? Hoy en día han cambiado las cosas. Dice 1 Corintios 13, 10 que habrá un momento en que cesarán los dones. Pero en ese momento será cuando venga lo perfecto, es decir, cuando Cristo vuelva. Hasta ese momento ya van a cesar, pero el único que va a prevalecer y el que no va a acabar, ese es el don del amor. Y ese no te puede faltar a ti y a mí, que seamos misericordiosos, amorosos, lentos para la ira, grandes en misericordia, así porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre celestial. Así que todos estos dones y todos esos talentos no van a terminar hasta que cuando venga lo perfecto, es decir, cuando Cristo vuelva. Hasta entonces la iglesia sigue necesitando ser edificada. Sus miembros necesitan permanecer unidos y crecer en Cristo. Y la gracia de Dios debe ser ministrada dentro y fuera de la iglesia, porque aquí muchas personas piensan que como cantan y cantan muy bonito, y ese es el don, y ese es el talento, y ese es el ministerio que usan, y eso es todo, y ya se van y ya nunca buscan una alma para Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Eso es como no alimentarse, eso es como no respirar, eso es como no ejercitarse. Es
necesitamos, eso no es esa parte puede ser algo para servicio, para la iglesia, crecimiento, pero tú tienes que seguir buscando y ministrando dentro y fuera de la iglesia. Que tu don y talento no tiene nada que ver con algo que a todos hemos sido llamados, buscar un alma para Cristo. Eso es algo que ese talento o ese don puede ser utilizado, pero sobre todo el amor por las almas, buscar un alma para Cristo Jesús. Especialmente, dice, necesitamos ser capacitados para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que necesitamos, ser capacitados para esto. Ahora, el amor, dice, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un obrero puede tener facilidad de palabra, otro puede ser un escritor de pluma fácil, otro puede tener el don de orar sincera, ardiente y fervientemente, el otro el don del canto, otro puede tener la capacidad especial de exponer la palabra de Dios con claridad. Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios. Porque Él trabaja con los obreros. A uno da Dios el don de la sabiduría, a otro el conocimiento, a otro de la fe, pero todos deben trabajar en las órdenes de la misma cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús? Esa es una matutina de 18 de enero que me encanta lo que aquí leemos. Así que el don del discernimiento, por ejemplo, Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es un don que nosotros tenemos que buscar y desarrollar. ¿Y cómo desarrollamos un don? No todas las manifestaciones de dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Satanás puede falsificar estos dones para engañar a los hombres. También Satanás dice Apocalipsis 13:14, a fin de preservar la iglesia en la verdad y la unidad, y para salvaguardar a los miembros de seguir a falsos profetas y ser engañados por falsas señales y milagros, Dios da a la iglesia el don de discernimiento. Dios, que dice, da a algunos, no, Dios da a la iglesia ese don. Pero ¿cómo desarrollo el don de discernimiento? ¿Será que de pronto viene el Espíritu Santo y ¡zas! Ya tengo el don de discernimiento? Para desarrollar eso, ¿sabes qué necesitas, hermano? Escudriñar la palabra. Solamente. No puedes discernir si es bueno o malo a menos de que hayas comido de este rollo, de este libro. Ese es un don que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y para qué? Porque no todas las manifestaciones de dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Apocalipsis 13 dice que Satanás también viene y falsifica. Es engañador. Y cuando nosotros hacemos esto, dice, preservamos a la iglesia en la verdad y en la unidad. Para salvaguardar a los miembros, ayudamos a los otros de que no sigan a falsos profetas y sean engañados por falsas señales y milagros. El don de discernimiento otorga claridad especial para distinguir entre el don verdadero y el don falso. Tú no puedes saber si este don es verdadero o es falso, si es de Dios o no es de Dios, a menos que escudriñes la palabra, y el Señor nos va a ayudar a discernir lo bueno y lo malo, solamente conociendo su verdad. Así que, no obstante, dice, todo creyente debe aplicar la palabra de Dios para distinguir las doctrinas verdaderas y las falsas. Otra matutina de 31 de diciembre dice: Dios ha dado a hombres y mujeres dones preciosos. A diferentes personas ha dado dones diferentes. No todos tienen la misma fortaleza de carácter o la misma profundidad de conocimiento, pero cada uno debe usar sus dones en el servicio del maestro. No importa cuán pequeño pueda parecer este don, el fiel mayordomo negocia sabiamente con los bienes que le han sido confiados.
todos tenemos un don de acuerdo a la fortaleza de carácter que tengamos o a la profundidad de conocimiento. Qué maravilloso saber que Dios ha proporcionado todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? ¿Te has preguntado cuán diferentes eran cada uno de ellos? Vemos que sus antecedentes y personalidades, temperamentos y dones eran muy variados. Pero esto no fue una debilidad para la iglesia, sino una fortaleza. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, era preciso, era exacto, era minucioso, era analítico, por decir así. En contraste, Pedro a menudo hablaba rápido, era entusiasta, impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. Juan tenía un espíritu muy sensible, pero era que llama cascarrabias, o sea, propenso al enojo, a la explosión, tenía mal genio, era irritable, impulsivo. Era pescador y trabajaba con su padre cuando Jesús lo encontró. Andrés era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno, era sensible a los demás. Él es el que dijo, mira señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes. Se nota que él tenía y miraba a su alrededor y tenía la capacidad incluso de dirigirse y haber conversado como un niño. No pudo traer los panes si no hubiera tomado la confianza de ese niño. Tomás tenía una inclinación natural a cuestionar y a menudo dudaba. Y cada uno de esos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él. Qué precioso, cómo el Señor puede usar. Dice, Tomás fue un apóstol más melancólico, áspero para tratar, terco, también pesimista. No miraba la vida, miraba el sufrimiento que hay en la vida. Él era la duda encarnada. El Evangelio registra sus palabras, en ninguno de ellos se desmiente, porque Tomás es siempre el mismo, abatido, aséptico, obstinado. Pablo, y lo leemos en San Juan 11, el 16, el 14 de esos capítulos. Pablo, un hombre muy corajudo, valiente, y que literalmente estuvo en más de una ocasión frente a la muerte por evangelizar. Es gracias a él que las comunidades primitivas en sus mayorías fueron evangelizadas. Así fueron los hombres que Jesús escogió. ¿Cómo eran? Envidiosos, egoístas, obsesionados, codiciosos, temerosos, pesimistas, ásperos, pero aquel que al seguir al Señor les cambió el corazón. Personas con limitaciones, tareas, complejos. Así como tú, como cualquier otro, dice, también puede ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está buscando obreros y te necesita a ti, así como estás, a mí. Dios nos llama a testificar, nos llama a testificar por Él. Testificar, vuelvo a decir, no es un don espiritualmente especial que solo poseen unos pocos elegidos. Vuelvo a leer, testificar no es un don espiritual que solo poseen unos pocos elegidos. No, mi hermano, hermana, amigo. Testificar es el llamado divino a cada cristiano. No tiene nada que ver si no tienes este don o el otro. Este no es un don espiritual especial que solamente algunos poseen. Esa es una responsabilidad tuya y mía como cristiano. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. E Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Así que nosotros somos testigos de Dios y hemos recibido el poder del Espíritu Santo para testificar con el Espíritu. La Biblia usa diferentes expresiones para describir nuestro llamado ante Dios.
usa diferente. Debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo, un real sacerdocio. Por ejemplo, 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos llama a nosotros como reconciliadores de Dios, embajadores de nuestro Dios Todopoderoso. Y Mateo 5:14 dice, y vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos llama como la luz del mundo. También 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo, embajadores de Cristo, real sacerdocio. Esas son las expresiones para describir nuestro llamado ante Dios. Algo que me encantó, me maravilló de estas palabras. Dios no llama a los calificados. Él califica a los que ha llamado. Dios no va a llamar solamente a aquel porque es calificado para la obra. Él los califica. Él es este mismo Dios que nos llama a ser testigos, a servir, nos capacita para la tarea. Él imparte dones espirituales a cada creyente. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No hay fin. Él nos capacita para esa gran obra. Jacob, por ejemplo, era tramposo. Pedro tenía temperamento fuerte. David fue adúltero. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo era asesino. Miriam era chismosa. Marta se angustiaba. A Tomás dudaba. Sara era impaciente. Moisés tartamudeaba. Zaqueo era pequeño. Abraham era viejo. Lázaro estaba muerto y aún así sirvió para la obra. Y ahora, ¿cuál es tu excusa? Dice esto. ¿Dios te puede usar, sí o no? Claro que puede usarte, y Dios está buscando obreros, máximo ahora que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Alabado sea Dios por eso. No importa cuál sea la situación tuya, tú no sientas que tú no eres merecedor para la obra. Satanás incluso nos pone esos pensamientos negativos, decir, ¿cómo tú siendo esto, lo otro? Y te recuerda incluso el pasado, vas a pararte y servir, y te lo digo por experiencia. Yo lucho a veces con esos pensamientos negativos que Satanás pone en mi mente y en mi corazón. Pero Satanás desea que el mundo se pierda, porque ya sabe que su tiempo se ha acabado, se acabó, ya no hay más tiempo para más. Todas las cosas que están sucediendo, está gimiendo la tierra. Personas que están sufriendo las enfermedades por las pandemias, por las guerras, por estas cosas, o esta explosión que ahora hubo. Hermanos, es que ya no hay más tiempo. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús y suplicarle, porque si ese don que hemos tenido ahí enterrado, lo desenterremos de una vez antes que sea demasiado tarde y venga aquel que nos ha de pedir cuentas acerca de ello. Así que encontramos que junto a la misión de predicar el evangelio en todo el mundo, Jesús ha dotado a sus seguidores de dones que les conceden posibilidades ilimitadas para cumplir esa misión. Los dones espirituales son cualidades conferidas divinamente por el Espíritu Santo, específicamente para edificar el cuerpo de Cristo y permitir a los creyentes ser testigos efectivos en el mundo. Ahora, ¿quién los recibe? ¿Quién los otorga? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo saber cuáles tengo? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo puedo aumentarlos si ya los tengo? Ahora, en esta pregunta dice, Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos, diferentes habilidades, e impartirles regalos para el servicio. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todas iguales. No es un club tampoco de personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. Es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones, unidas en amor por Cristo y por las Escrituras, y que están
están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. No te sientas mal porque esta persona es diferente que tú. Alaba al Señor porque es diferente, porque puede tener la habilidad de traer a una persona y que se sienta identificada con ella. Así que qué precioso cómo el Señor no se deleita en tomarnos así como somos, de donde nosotros hemos venido, y con todas esas cualidades, incluso defectos que el mundo puede llamar defectos. Por ejemplo, tenemos los diferentes caracteres, el analítico, que tiene una habilidad de ser minucioso en buscar, esa es en su personalidad, minucioso, y hace todas las cosas con detalles, es detallista. El Señor ocupa a alguien así en su iglesia, alguien que tiene el poder de liderazgo, y le hacen llamar como un controlador colérico. Esa persona tiene la habilidad de dirigir, de guiar. Eso otro don maravilloso que también el Señor puede usar para su obra. Hay otras personas que son entusiastas, se llaman promotores. Esas personas tienen el don para desarrollar cosas, son entusiastas, animan la iglesia, siempre tienen ideas de cómo hacer esto y lo otro. Qué maravilloso tener miembros de la iglesia así. Pero también están los otros que son los apoyadores, que están siempre mirando las necesidades de los demás, dispuestos a ayudar. Todos esos dones son maravillosos para la obra de Dios. Eso es parte de tu carácter, y el Señor te puso así precisamente para la honra y gloria de su nombre. ¿Quién los recibe? Primera de Corintios 12:20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo que leímos, uno solo, la iglesia. Pablo compara a los miembros de la iglesia con los miembros del cuerpo humano, igualando a la iglesia con el cuerpo de Cristo. La mano, dice, tiene unas características y funciones totalmente distintas a la del ojo, a los de los pulmones. Y quizás tú te sientas de que tu don ni se nota ni se ve. Voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo compara el cuerpo. ¿Qué pasa si no tuviéramos pestañas? Si no, ni le tomamos en cuenta a veces las pestañas. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras pestañas? El polvo entraría a los ojos, y entonces los ojos se duelen. Ahora, puede decir el ojo: no necesito las pestañas. Claro que las necesita. Puede decir el pie que no necesita las pestañas. Claro que lo necesita, porque si se le entra basura en el ojo, va a tropezar y se va a caer. Y no puede decir que no necesita la mano, puede decir que no necesita las pestañas. Necesita las pestañas, porque si le entra una basura en el ojo, no va a ver en dónde lo que va a palpar. Así que el cuerpo necesita, y parece una pestaña tan diminuta, pequeña, pero es tan necesaria en el cuerpo. Así aquella persona y aquel miembro de la iglesia que posiblemente siente que es tan pequeño, no te sientas así. De hecho, lo más pequeño y lo que no se ve es lo más importante para la iglesia. Por ejemplo, el que ora en silencio. Qué maravilloso saber que alguien está orando por la iglesia, que está alguien orando por los pastores, por los que están haciendo la obra, que está orando por los enfermos. Nadie mira, pero hace lo más poderoso, no anuncia lo que hace, pero está allí. El Señor lo mira, y el Señor sabe lo que está sucediendo, y el Señor escucha el clamor de ese corazón sincero, y de pronto parece que todo va bien y las cosas se resuelven porque alguien está intercediendo. Bendito Dios por ello. Así que encontramos que cada uno recibe al menos un don espiritual que debe ser en unión con los demás miembros para compartir el amor de Cristo y su verdad con el mundo. Así que no hay un don prescindible ni miembro inútil en esta obra. El que predica a multitudes es tan valioso como el que ora en silencio. Qué maravilloso es nuestro Dios Todopoderoso. La oración es un don. Como
como la fe. Bendito Dios por eso. En la palabra de Dios, que sus siervos tengan diversos dones en su voluntad, que hombres de distintos criterios ingresen a la iglesia para colaborar con Él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones y se necesitan dones distintos. Los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía. Así que encontramos quién los otorga. Todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Biblia nos dice que el don perfecto procede de Dios y que en la persona del Espíritu Santo nos lo concede a cada uno como Él quiere. ¿Por qué no podemos elegir nosotros los dones que queremos tener y utilizar? ¿Por qué nosotros no lo podemos elegir? Porque nosotros tenemos un conocimiento ilimitado e imperfecto de cómo realizar la obra que se nos ha encomendado. Por esa razón, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Dios nos otorga dones específicos que Él sabe que la iglesia va a necesitar para su crecimiento. Y junto a esos dones específicos, Dios nos otorga también una obra específica para que debemos realizar en cooperación con los demás. Qué maravilloso nuestro Dios Todopoderoso. Y ahora, ¿para qué sirven? Efesios 4:12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos 11, Corintios, encontramos de que tenemos una lista de dones específicos otorgados a los primeros creyentes. Y a estos primeros dones hoy podemos añadir otros, como la adición de imágenes, que hacemos, y video, incluso pilotear aviones para hacer la obra. Todas esas cosas podemos añadir. Aquellos que sirven también la nutrición de la iglesia para predicar y servir al mundo. También los dones espirituales no son talentos naturales, y aunque esos pueden ser santificados por el Espíritu Santo y utilizados al servicio de Cristo, convirtiéndose así en un don espiritual. Lo que antes usaba para el mundo, hoy es para la honra y gloria de Dios. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones, y Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Qué hermoso saber que el Señor nos otorga. ¿Y cómo saber cuáles tengo? De modo que no os falte ningún don espiritual, dice Primera de Corintios 1:7. Todos recibimos dones, pero ¿cuáles tengo? La mejor forma de descubrir si en ponernos a manos de la obra. ¿Cómo? Ejerciendo. Participar en actividades concretas en el centro de un ministerio. Comprobar si hemos sido capacitados para esa obra o no. Podemos decir que tenemos dones y cualidades específicas, por ejemplo, para enseñar ministerios, áreas generales de servicio, y podemos tener actividades, eventos, por ejemplo, seguir una obra dentro de la iglesia. Si conocemos nuestro don, podemos saber en qué ministerio o actividad podemos trabajar. Si estamos cómodos colaborando en un ministerio, podemos descubrir nuestros dones y la mejor actividad a realizar. Dones, y luego cuál es la actividad que hago y un ministerio de ello. Si realizamos bien una actividad, podemos saber en qué ministerio participar y qué dones podemos trabajar. Tengo un don y de ese don hago un ministerio. Y es una actividad, y cuando esa actividad es constante, entonces ese se convierte en un ministerio. Por ejemplo, ahora yo antes enseñaba, pero no grababa. Ahora con las cosas de la pandemia y todo esto, hago esto cada semana. Entonces se ha convertido en un ministerio, una obra para nuestro Dios, y Él ha usado todos los dones y talentos que antes eran usados para el mundo, que ahora son para la honra y gloria de su nombre. Ahora, un don se convierte en una actividad y ahora es un ministerio. Pero también dice el Señor que aún nos da dones, ministerios, y que el Espíritu es el mismo. Así que
Pero hay algo más que el Señor menciona en el 1 Corintios capítulo 12, una operación, pero el Espíritu es el mismo. Una operación es aquello que en un momento ocurrió una vez por obra del Espíritu Santo y que posiblemente ya no ocurrió más o ya no ocurrirá más, pero ese momento específico Dios te usó de una manera poderosa y fue una operación dada por el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo puedo aumentarlos? Al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En Mateo capítulo 25, 29, en esta parábola de los talentos, Jesús explica que aunque todos reciben dones, unos reciben más que otros. A uno le dio 5, a otro a 3, 2 y a otro solamente le dio 1, y explica, pero este punto de partida, cada una vez que recibidos podemos negociar con nuestros dones, y el que dio 5 los multiplicó y así sucesivamente, y conforme vayamos usando estos, acrecentarán, incluso recibiremos nuevos dones. Pero cuidado si no usamos nuestros dones, porque los podemos perder. Los podemos perder si tú no ejercitas esos dones que te ha dado. Por ejemplo, el que canta, si tiene el don de cantar pero nunca ha cantado, se perdió, nunca descubrió que tenía el don de cantar. Así pidamos a Dios que nos muestre nuestros dones y en qué áreas podemos usarlos. No importa cuántos dones tenemos, si no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, ¿cómo desarrollar y cómo descubrir? Lánzate allá a la obra de Dios para mirar y especificar y ver cuál es ese don. Así que no te suceda como lo que pasó aquí en Mateo capítulo 25. Y lo voy a leer rapidito. En Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 no fue y cavó en la tierra. Uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Que dice, arregló cuentas. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo en donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Así que el Señor reclama ese talento. No importa cuántos talentos, si tienes más o menos, el que te haya dado, el Señor espera y va a venir a hacer cuentas. Cristo confía sus bienes a sus siervos, y luego que puedan usar para Él, da cada uno a su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo, con la salvación de las almas.
Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Así que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. De aquel todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí de todas coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor, nos dice Efesios 4:12. Somos la familia de Dios, somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. No importa cuántos talentos sean, cuántas sean las cosas, cuáles son las cosas en las que eres muy bueno, pero que a otros en la iglesia así lo son. Tú no puedes ser muy bueno en una, pero otros sí son. Y ahora, ¿cómo debería ayudar esto a mantenerte en el lugar adecuado? Ahí es terrible que a veces podamos sentir envidia por el talento, un don que otra persona tiene, pero esa persona no tiene el don y el talento que tú tienes. Por ejemplo, yo no tengo el don, el talento de cantar, y me encanta cantar y admiro a una persona que canta, pero no puedo alabarle y decirle, ay, eres mi cantante favorita. No escucho a otro. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria es de Dios. El pastor tiene un talento para predicar precioso, bonito, pero no lo puedo alabar. ¿Por qué? Porque a la honra y la gloria es de Dios. El don, ¿quién lo dio? Nuestro Dios todopoderoso. El que enseña no le puedo alabar, no de glorificar. ¿Por qué? Porque el don es de Dios. Todo es para la honra y gloria de Dios. Así como Jesús fue ungido en el Espíritu Santo en su bautismo, a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo, a cada uno de nosotros se le promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dios anhela que tengamos la total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido dones espirituales para bendecir a su iglesia y al mundo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué encontramos aquí? Y los que perseveraban en la doctrina y los apóstoles en la comunión con unos o con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué sucedió aquí? Él dice que recibiréis poder y recibiréis el Espíritu Santo. Es una promesa que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que si hay un talento enterrado, desenterrémoslo ahora. Desenterrémoslo ahora. Ya no hay más tiempo. Ya el Señor está por venir para aquel que ha de hacer cuentas con esos talentos y dones que Dios te dio. Y si a hoy esto es la primera vez que tú estás mirando este video, este llamado no es para el que está dentro de la iglesia, es también para ti que aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús. Dios te mandó este mundo con un propósito. Vivimos este mundo y no sabemos de dónde vinimos, a dónde vamos, y por eso divagamos de un lugar para otro y estamos confundidos y este mundo nos confunde, pero cuando sabemos a dónde vamos, tenemos una vida con propósito y vas a entender por qué tienes esas habilidades que Dios te ha dado, por qué tienes esos dones que Dios te ha dado. Todos ellos son para la honra y la gloria de Dios. Desentierra ese don. Usémoslo para la honra y gloria de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y si tienes 5 dones, 4 dones, no digas, ya los demás están haciendo esto, no necesito hacerlo. No. Si te dio más dones, el Señor te va a pedir más cuentas por esos dones, porque esas fueron las habilidades y capacidades que te dio. Si el Señor solamente te ha dado uno,
alabado sea Dios por ese don, multiplícalo y se va a convertir en 2, 3, 4, no lo sé, para honra y gloria de su nombre. Así que vamos a suplicarle a Dios que nos ayude y que seamos santificados en su palabra y que Él nos ayude a encontrar ese don, ese talento, y que podamos nosotros desenterrarlo ahora en el nombre de Jesús. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por lo benigno, poderoso que eres, Señor. Te ruego que por favor, Señor, si hemos pecado contra ti, por favor nos perdones, Señor. Si no hemos usado los dones que tú nos has dado, te ruego que por favor nos perdones, Señor, y que nos des en este momento, abra nuestra mente y que podamos nosotros descubrir, Señor, los dones que tú nos has dado. No los podemos descubrir si no los ponemos en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a quítenos la pereza, Señor, incluso el miedo. Algunos, como aquel que lo enterró, fue por miedo, Señor, y el miedo a qué dirán, el miedo a qué tal y si no lo hago bien, y si no les gusta, me critican. Señor, ayúdanos a que podamos quitarnos ese miedo, Señor, y que no veamos cómo nos miran los hombres, sino qué es lo que tú vas a verar de nosotros, Señor. Por favor. Y Señor, aquí hay personas que escuchan este video, miran ese video, quizás no solamente hoy, en el futuro, Señor, si les suplico que usted, Señor, les ayude, si aún no han entregado su vida a usted, para que por favor, Señor, esos dones que usted les ha dado y puedan ser desarrollados y que su vida tenga propósito, Señor. Escucha la oración que ellos imparten hacia usted, para que, Señor, usted escriba sus nombres en el libro de la vida, Señor, y sean arrebatados, Señor, de las llamas del enemigo, Señor, y sean entregados a usted, Señor, y usted, Señor, les salve, Señor. Por favor, Padre, por amor de su nombre, yo se lo ruego a toda persona, Señor, que escuche y mire su palabra, Señor, que sea, Señor, rema en sus corazones, y que esa palabra no regrese a usted vacía, sino que lleve fruto. Padre, todo se lo estoy pidiendo, no por mérito alguno. Usted conoce que no tengo ningún mérito, pero los méritos son divinos, preciosos, sagrados. Los méritos son en el nombre de mi Señor Jesús, que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Amén. Aleluya. Gracias.